Bueno, continuando con esta serie Católicos con Doctrina que nos invita eh, a conocer, a caminar, a profundizar en el conocimiento de nuestra fe a través del Catecismo de la Iglesia Católica, el último catecismo vigente publicado, que además, bueno, fue bajo el papado de San Juan Pablo II y que sin duda es un tesoro muy importante conocer. Puede ser que en el futuro no muy lejano o sí lejano haya alguna actualización, se incorporen algunos elementos marcados a los tiempos que se vivan, por ejemplo, algo que hable de la inteligencia artificial, etcétera, pero de momento nunca habrá cambios doctrinales y me atrevo a decirlo con mucha seguridad, nunca habrá cambios doctrinales que marquen un distanciamiento de la moral cristiana, de las formas de acercarnos a Dios, porque ya de ocurrir sería sencillamente una fe distinta en la que creemos y además a la que Jesús nos confió a través de los apóstoles. Esto tiene mucho componente bíblico y apostólico, por lo tanto, ya siendo que sus protagonistas no habitan este mundo, es una herencia que hay que cuidar, es un tesoro que hay que cuidar. Y como tal, vamos a ir profundizando un poquito. Bueno, pues cada vez es un libro muy denso, como lo es la Biblia, pero vamos a ir sin apuro profundizando lo que el catecismo nos quiere decir. Hoy el tema es cómo hablar de Dios. Y vamos a comenzar vamos a leerlo desde el numeral 39 al 43 y luego del 44 al 49 es un resumen de lo visto. El catecismo tiene esa bondad. Él te habla de un tema y luego te hace un resumen. El resumen también lo vamos a abordar. Me parece importante no dejarlo fuera, no excluirlo, porque además nos ayudaría como a hacer una síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora. El numeral 39 nos dice, al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Esta primera parte es muy importante porque nuestra fe no es una fe territorial, es decir, esto no se trata de una ideología, de crear parcelas, de crear soberanías religiosas, si el término aplicase. Al contrario, esto es una invitación totalmente abierta a toda la humanidad. De hecho, ¿qué es lo que nos decía Jesús? Vayan por el mundo y anuncien y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo nos dio un mandato, fueron muchos, pero esto es la labor del creyente, es una labor misionera. De repente no todos iremos a barrios o estaremos en orfanatos, en hospitales, que sería una experiencia maravillosa. Yo la he tenido, pero muy poca, muy, muy poca. Es una de las grandes cosas que tengo bajita en mi récord cristiano. Pero sí podemos hacer trabajos de evangelización en nuestro hogar, principalmente en nuestro hogar, en la iglesia doméstica, con nuestros vecinos, con nuestra familia, en nuestro trabajo. O sea, terreno para sembrar la palabra de Dios abundan, es muy, muy grande. Luego el numeral 40 nos dirá, puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. Fíjense que esto también es importante destacarlo, lo que dice este numeral, porque yo he conocido más gente y de repente esto pueda sonar contradictorio, ¿no? Pero lo hay dentro de la iglesia y fuera de ella. Gente que habla en nombre de Dios y es capaz de afirmar cosas que no sabemos si Dios ha dicho o piensa. Son interpretaciones muy humanadas, parten mucho de nuestra propia humanidad. Hay personas que, por ejemplo, dicen que algo no puede ser pecado porque donde hay amor no puede haber pecado. Ya ustedes entenderán a qué se refieren. Y esos son pensamientos que nacen de nuestro corazón, de nuestro querer ser muy misericordiosos, pero en realidad Dios, cuando tú buscas en textos lo revelado, lo dicho, pues pareciera que Dios opinara un poco distinto. Lo que sí es, en estos días, de hecho hoy lo compartí en mi estado de WhatsApp, hay un sacerdote, el Monseñor Munilla, sacerdote español, que tiene algo que yo vi en una red social que me parece fabuloso repetir para este concepto. Todos cabemos en las iglesias,
en la iglesia. Todos sin excepción cabemos en la iglesia, pero no todo cabe en la iglesia. O sea, hay muchas cosas que tenemos que dejar fuera. Y eso parte del pecado, de tener un proceso de conversión genuina, honesta, sin condicionante. Al final, yo no sé si ese es el término más correcto, pero lo voy a volver a usar porque lo he venido usando este año 2024. Tenemos que empezar a ser menos humanos y más santos, porque en realidad la santidad es el nivel de trascendencia total, absoluto, es volar a lo más alto que podemos llegar y muchas veces la santidad implica renunciar a muchos apetitos humanos, carnales. No en vano se dice que nuestros tres enemigos son el demonio, la carne y el mundo. El numeral 41 dice, todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su belleza, su bondad, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de sus criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Yo creo que esto se explica por sí solo. eh, es imposible ver un mundo tan hermoso y tan perfecto, además, porque el mundo, si ustedes si lo vemos como en realidad se debería ver, yo digo, el sol no ha fallado un día en la historia de la humanidad en salir. Ha habido eclipses y hay un testimonio de que un día el sol se detuvo, que fue en el libro de Josué, pero el sol no ha dejado de hacer su tarea. La lluvia no ha dejado de caer, a veces hay tiempos de sequía, pero la lluvia cae, hay agua, el oxígeno no ha faltado en la humanidad. Son cosas que son muy perfectas. De hecho, las condiciones para que exista la vida humana, tal como la conocemos, como dicen, si la Tierra estuviera un poquitico más hacia la izquierda, un poquitico más hacia la derecha, o entiéndase, un poquito más cerca del Sol, un poquito más distante de ella, sería imposible habitar este planeta. Qué increíble la precisión del relojero con que fue creado todo para que nosotros lleguemos a pensar, o algunos lleguen a pensar tontamente que Dios no existe. No, no. Es imposible no ver la obra de un creador en lo creado. El numeral 42 dirá, Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Esto también me parece interesante destacarlo porque yo caí en eso a pesar de que eran imágenes católicas. Yo recuerdo en mi juventud, yo tenía imágenes con las cuales yo hablaba, pero ya yo sentía que yo estaba cayendo en una suerte de humanización de la imagen, o lo que sería con los animales una suerte de fábula. O sea, si yo me iba de mi casa, la casa la imagen se quedaba en casa y yo sentía que el Dios amigo o la Virgen María se estaba quedando en la casa con la imagen. Y a Dios no lo podemos enjaular. La imagen es un conector, es como mi celular que permite conectar, grabar y conectar mi voz con otras personas que pues me honran dedicando un poco de tiempo a los audios. Pero el celular no es lo importante. Entonces las imágenes como el rosario, como todas estas cosas materiales, son conectores que nos ayudan a concentrarnos, a visualizar, a meditar, pero nunca podemos encasillar a Dios dentro de una imagen. Porque como lo dice el catecismo, es que ninguna imagen lo representaría tal cual es. Siempre se quedaría corta. Finalmente, el numeral 43, con la que termina esta parte de cómo hablar de Dios, dice, al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en una infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y lo como los otros seres se sitúan en esa relación con Él. Esto es una expresión de Santo Tomás de Aquino, es un poco enredada. Yo no me siento experto teólogo en decirlo, pero yo sí creo que hay algo que debemos cuidar. El ser humano nunca va a ser más inteligente que Dios. Hay personas que por decir yo no practico ninguna religión, yo no estoy atado a ninguna religión, se sienten como más inteligentes que los creyentes. No sé si a ti te ha tocado conocer a alguien así, a mí sí. Yo he conocido personas que se sienten superiores por el simple hecho de sentirse liberados de algún tipo de práctica religiosa.
se sienten que tienen mayor capacidad de comprensión humana, que son más permeables y más adaptables también a la diversidad cultural, a la diversidad social que puede haber en la humanidad. Y eso en realidad es una cachetada a, a la propia fe, porque la religión no existe como muchos dicen, que es el opio de los pueblos, decían los comunistas, o que la religión ha sido el gran causante de las guerras del mundo. Decir eso, que lo digo con mucho respeto, eso es una estupidez. Que ha habido gente fanática, gente que ha tomado el nombre de Dios para hacer atrocidades en el mundo, sin duda que sí. Pero la religión es la manera de conectarse con algo que no lo vas a poder hacer desde el punto de vista humano. Por más que te sientes en un parque a escuchar la brisa, es tu mente la que va a controlar todo y en cierta forma te vas a convertir tú mismo en tu propio Dios. No hay nada más peligroso que eso. Eso fue lo que le pasó y le ha pasado no solamente a los ángeles caídos, sino a todos los condenados. La gente que ha cometido la torpeza de no saberse necesitada de un Dios, que además es un Dios que está ahí presto a escucharnos. O sea, la manera, yo a veces yo he tenido cargos de poder en mi vida, cargos de autoridad, y además eh, me he relacionado con personas de autoridad. Y una vez se logra ver que el trato desde la autoridad hacia quien no la tiene, a veces, no siempre, suele ser un poco déspota. Suele ser como que yo estoy por encima de ti. Ese tipo de cosas, de sentimientos, de manera de tratar a las personas, lo aterrizas, lo anclas, lo aniquilas de tu vida. Si tú vives una religión practicante, es decir, si hay algo externo a ti que te coloca los límites, algo externo que además te interpela, te acompaña, también te consuela cuando tienes hábitos de fe y religiosos, rezar en tu casa y asistir a misa. Me fatiga la gente que dice que no le hace falta estar metido en una iglesia para creer en Dios. Por supuesto que no, pero eso no ayuda. Eso no ayuda porque una fe sin compromiso es una fe muerta. Como diría Santiago, ¿no? El apóstol Santiago, una fe sin obras y obras centradas en la propia fe es una fe muerta. Ya para terminar el resumen, que es del 44 al 49, sí lo voy a leer corrido, sin comentarios, porque los resumen o el resumen son justamente comentarios de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a repasar para culminar qué nos dice el resumen. Primero, el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. Segundo, el hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien se encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti, con todo mi ser no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena. Eso lo decía San Agustín en su libro de Confesiones. Tercero, cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. Cuarto, la Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por las obras, gracias a a la luz natural de la razón humana. Quinto, nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. Y sexto, sin el Creador la criatura se diluye. He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz de Dios vivo a los que no la conocen o lo rechazan. Bueno, con esto terminamos esta primera parte. Ya después comenzaremos el capítulo segundo, donde vamos a hablar de Dios al encuentro del hombre y meditaremos entre estas cosas, pues cómo se revela Dios a su designio amoroso. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos en la oración.